Y seguimos muy literarios hoy en Diario de Cultura porque tenemos, por suerte, muchos eventos, presentaciones de libros y muchos escritores. Y en este caso nos visita desde Córdoba la querida escritora Mirta Facchini, que es escritora cordobesa y que viene a presentar su cuarta obra literaria. Acaba de editar su novela Herencia Negada, que aborda la historia de las amas de leche. Escritora desde el 2008, Mirta fue maestra, profesora, directora de escuelas públicas y se decidió por la escritura y hoy está en Río Cuarto para presentar su obra, pero antes vino a Diario de Cultura para charlar un poquito y contarnos y adelantarnos, aunque sea una parte. Hola Mirta, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, gracias por invitarme. Es un gusto y sobre todo abordar un tema no tan importante como el que abordás vos en la mayoría de tus obras, como lamentablemente la negación de la raza afroamericana en la historia argentina, ¿no? Así es. Lo que tiene de característica mi producción es que ellos son los protagonistas en mis novelas, porque son novelas románticas históricas, pero los protagonistas son los afrodescendientes. Entonces yo trato con estas novelas, después de un proceso de investigación, de ser lo más realista en lo que pasó y que la historia oficial negó. Referido a los esclavos, mejor dicho, esclavizados, porque fueron obligados a venir, que llegaron a nuestras tierras durante la época del virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo fue que vos te hiciste con esta parte de la historia que no es muy oficial? No es lo que habitualmente se lee en los manuales, en los libros de historia, lo que se da en la parte académica, ¿no? Bueno, vos sos profesora de geografía, estás licenciada. Sí, ¿no? Licenciada. Habrás tomado contacto con muchos textos al respecto. No fue fácil la investigación, porque como digo, es un tema negado por la historia oficial y que no está contemplado ni siquiera ahora con el revisionismo histórico. Entonces, cuando fui a buscar libros de historia, fue difícil conseguir material sobre el tema. ¿Y cómo hiciste esa investigación? Entonces empecé a investigar con los especialistas. Y sí hay de estudios universitarios, gente, antropólogos, historiadores, que tratan el tema y que tienen mucho material que no está en libros. Recién han empezado hace una década a surgir estos libros, dada que la importancia del tema. Y bueno, por eso es que me costó muchísimo acceder a este material. Y después ponerme en la piel de estos protagonistas fue difícil también, porque yo la verdad que tengo un carácter un poco difícil, creo que no podría haber sido esclava. Entonces, ¿cómo me pongo en la piel de ellos para poder escribir? Y los busqué, y bueno, están los afrodescendientes del tronco colonial en Buenos Aires, y me contacté con ellos, también con gente del Uruguay. Tengo amigas afro-uruguayas escritoras. Mirá. Entonces ellos me dieron el material y una de ellas, a la que dedico mi libro, Herencia Negada, me habló sobre este tema de las protagonistas olvidadas de nuestra historia, que fueron las amas de leche. Que es justamente las protagonistas o lo que tiene que ver con tu última obra. La primera fue Clara, de tus obras literarias, ¿no? Sí, Clara, una mujer valiente. Después, Susurros Negros, que ahí estamos viendo, Espíritu Oscuro. Oculto, perdón. Y que venís a presentar hoy en Río Cuarto, Herencia Negada, que trata justamente de las amas de la leche. A ver, ¿cómo lo describirías? Sí, el aporte que estas mujeres dieron a la naciente sociedad colonial. Ellos alimentaron no solamente con su pecho a los amos blanquitos, sino también que le dieron una cantidad de conocimientos y amor, y están olvidadas. La nodriza es importante en la cría de una criatura, y nos aportaron muchas ideas, por ejemplo, de cómo llevar el bebé, de cómo se lo carga, cómo las canciones, el arrorró, que es de las negras, del arrorró que nosotros todavía cantamos. ¿Es de las negras? Claro, porque les costaba, debido a que tenían un dialecto distinto, cuando aprendieron el español, les costaban algunas palabras, por ejemplo, y decían, en lugar de decir a dormir, decían aromí.
Ay, Entonces, mira. aromí, aroró, aroró, que quería decir vamos a dormir. Claro. Y después ya era se convirtió en arrorró. Ay, mira qué interesante. Bueno, un montón de perlitas de este tipo seguramente vas a encontrar en las obras de Mirta. ¿Cómo te acercaste a la escritura después de haber sido maestra, directora de escuelas? ¿Por qué en 2008 fue ese clic que te volcó a la escritura? Porque yo soy inquieta y me retiré anticipadamente y no quería quedarme sin hacer nada. Entonces empecé un taller literario, uno de mis cuentos ganó un premio, se convirtió en novela, que es Clara, una mujer valiente. La primera. La primera. Y después digo, quiero escribir novela histórica. ¿Y qué tema dentro de la historia no está tan tratado por otras escritoras? Y busqué, por suerte la historia tiene mesetas donde nosotros los escritores podemos hurgar. Todavía, por suerte. Todavía. Entonces, este tema fue así como oculto, por eso es lo de oculto, en el caso del espíritu oculto, negado, por herencia negado, porque se quiso blanquear a la población, porque en el siglo XVIII y XIX, el 60% de la población que habitaba en las grandes ciudades, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, eran negros. Era mano de obra esclava negra. Y en parte de tus historias está el relato de, por ejemplo, estas nodrizas a las que les sustraían los bebés o les desaparecían los hijos, y a la vez eran obligadas a alimentar a los blanquitos hijos de los amos, ¿no? A una costa incluso de los hijos que tengan. Claro, porque la mayoría era porque eran abusadas por el amo muchas veces. Y al nacer el hijo más blanquito, con ojos claros como el amo, entonces se lo quitaban para que no supiera la mujer o porque no querían tener un hijo de una esclava. Por suerte, y ahí se enlazan mis historias, en Buenos Aires existió una casa que fue la Casa de Niños Expósitos, donde eran depositados estos niños y porque antes los tiraban en la calle, que así comienza mi novela, chiquitos, bebés que los pisaban un coche o los perros cimarrones los destrozaban en la calle, que eran hijos de estas uniones ilegítimas. Y todo lo que sufrieron, porque a veces también se los quitaban para que pudieran amamantar a sus propios hijos las mujeres blancas. ¡Qué horror! Una parte de la historia con la que hay que meterse, hay que tener el ánimo, ¿no? Y el ímpetu, involucrarse y hacer una investigación como la que hiciste, Mirta. ¿No te tentaron incluso a hacer cuestiones que tengan que ver con una recopilación más científica, con todos los datos que vos te juntaste? Sí, yo estoy en contacto con gente que de Buenos Aires, que está en la Universidad del Plata, que estudia, tiene una cátedra libre de estos estudios, y ellos me han hecho incluso reportajes, he salido en una revista de Europa, en Estados Unidos también, porque en otro lado les interesa mucho la escritora que trata estos temas, y en América no hay muchas, sobre todo en Argentina. La verdad que no. Entonces, sí, lo están, incluso mis libros también los leen los chicos de secundario, para ver esa parte de la historia que no figura en los libros. Qué bueno que los inviten a leer, aunque sea en forma de ficción, pero también con mucho dato real. Porque tiene mucho dato real. De nuestra historia, ¿no? Pero son novelas, que entonces eso gusta más porque es más ameno. Hace más llevadero el tema, que es bastante denso, fuerte, ¿no? Fuerte. Mirta, felicitaciones por esta elección de la temática, porque ha tenido una continuidad incluso, ¿no? Desde Clara hasta Herencia Negada, que vas a presentar dentro de un ratito a las 20 en Constitución 720 en Habana, de la mano de Librería Superior. Ahí vemos la invitación. Mirta Facchini, entonces, que también está en Río Cuarto. Para esta presentación vas a poder charlar con ella y sacarte las dudas dentro de un ratito nada más en Constitución 720. Mirta, el agradecimiento. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, nos vamos a una tanda y ya seguimos con más Diario de Cultura.